Bien, tenemos entonces esta base de datos. La hipótesis que nosotros tenemos de esta base de datos es que algunas de estas variables me sirven para poder predecir el sueldo. Algunas de estas variables me sirven para predecir el sueldo. Por ejemplo, puede ser que dependiendo del cargo es el sueldo que yo tengo, o puede ser que dependiendo del tipo de prensa, o del medio, o del país. ¿Cierto? Puede ser cualquiera de ellos. Ahora, ¿cuál me servirá para predecir el sueldo? ¿O cuáles, porque a lo mejor es más de uno? Para poder hacer eso, debo seguir entonces los pasos sucesivos. Primero, tengo una base de datos con eh, espacio en blanco, ¿cierto? Los puedo llenar de múltiples formas. ¿Cuál podría ser una opción? Podría ser que yo cree, por ejemplo, una función sí, puede ser una opción. ¿Ya? Pregunto si esto es igual a nada. Y si es igual a nada, entonces puedo poner algo aquí, ¿cierto? Le puedo poner, eh, no sé, dato desconocido, información desconocida, o desconocido no a la buena, desconocido. Y si no, que quede exactamente el mismo dato. Bien, bueno, si nosotros, esta es una opción, ¿cierto? Es solo una opción. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que nos tendría que servir para cualquier cosa. Yo debo ser capaz de arreglar mi base de datos. En este caso, el único problema son los datos desconocidos. No hay otro problema, ¿cierto? No hay otro problema. ¿Dónde más tenemos datos desconocidos? Yo voy a sacar los nombres, los teléfonos, los emails, porque la verdad es que prácticamente no me sirven de nada. ¿Ya? Tipos de medios, tengo datos desconocidos y me parece que ningún otro, ¿cierto? Entonces, selecciono todos estos datos, los copio y los pego valores. Y después elimino esta celda que simplemente me sirvió para crear la fórmula, ¿cierto? Y ya arreglé mi base de datos, ¿cierto? Lo estoy grabando. Ya arreglé mi base de datos. Entonces, lo siguiente que yo tenía que hacer una vez que ya arreglé mi base de datos es fabricar un libro de códigos. Tengo que fabricar un libro de códigos para el país, para el medio, para el tipo de medio y para el cargo, que son al final de cuentas la información que yo tengo dentro de mi hipótesis que puede influir en el sueldo. Que es muy probable que influya en el sueldo, no el nombre, ¿cierto? Entonces, voy a fabricar, lo voy a poner aquí al ladito para que todos puedan ir viendo, ¿ya? Voy a seleccionar cada uno de estos y lo voy a copiar aquí al lado, ¿ya? Y voy a insertar para ir poniendo, voy a insertar aquí para ir poniendo los códigos necesarios, ¿vale? Por ahí. Entonces, tengo país, código, medio, código, tipo de medio, código, y cargo y código. Bien. Una opción para poder hacerlo rápido. Bien. Una opción para poder hacerlo rápido sería a lo mejor convertir esto en una tabla, como hemos aprendido nosotros. Y utilizo la opción quitar duplicados. ¿Cierto? Quito duplicados. Quiero quitar todos los duplicados del país y me van a quedar todos los países únicos. Una vez que tengo eso listo, le pongo entonces los códigos a lo mejor del 1 al 10.
Esto lo hice rápido. ¿Por qué razón? Porque entiendo cómo funciona el Excel. Este es un ejemplo solamente. Después, el tipo de medio. ¿Qué es lo que haré yo en el tipo de medio? Hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Selecciono esto, creo una tabla y una vez que creo la tabla, quito los duplicados de los medios para que me queden los valores únicos. Una vez que me quedan los valores únicos, creo entonces mi libro de código. Hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Inserto una tabla, después quito los duplicados del tipo de medio, bien, y hago exactamente lo mismo con el cargo. Inserto y creo una tabla y le pongo quitar duplicados del cargo. Y después creo todos los códigos relacionados. ¿Ya? Aquí puede ser cualquier número. Yo voy a poner a todos del 1 en adelante, pero ustedes pueden crear del 100, del 200, así que si no, así no se confunden, no hay ningún problema. La segunda parte entonces ya la tengo lista. Creé mi libro de código. Obviamente estos son tablas distintas. Voy a poner aquí una columna al medio para que no se confundan ustedes, ¿ya? Voy para atrás. Voy a mover esto para que se entienda eh, que esto es un libro de código independiente. Bien, este otro libro de código. Y por último ahí tengo el otro libro de código. Son 4 libros de código, ¿cierto? Y una vez que tengo esto listo, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cambio cada una de esta información dependiendo del código que tiene. Es decir, no quiero que aquí aparezca nunca más Argentina, no quiero que aparezca el diario de la Nación, no quiero que aparezca absolutamente nada de eso, ¿cierto? Lo que yo deseo es que aparezcan solamente números. Entonces, lo puedo crear una hoja distinta, por ejemplo, ¿ya? Voy a pegar esto en la hoja distinta. El sueldo me quedó exactamente igual, por lo tanto voy a pegar el sueldo, ¿ya? Es exactamente igual y aquí tengo que modificar esto. Entonces, el país a lo mejor lo puedo hacer con buscar v. Pero ojo, si yo lo hago con buscar v o con la función si, debo entender que esto que tengo aquí debe ser un número y esto debe ser un texto. ¿Ya? Lo vamos a hacer paso a paso. Entonces voy a poner buscar v, el valor buscado sería este valor, punto y coma, se va a buscar dentro de esta tabla, punto y coma, se va a buscar el valor, el segundo valor, porque voy a identificar 1, 2, quiero que aparezca el valor número 2, y la coincidencia exacta. Y veo si es que me funciona, eso es lo primero que debo hacer. Bien, lo copio hacia abajo para que me dé en toda la base de datos y me da excelente. Exactamente la misma fórmula yo debo copiar aquí al lado. Bien, pero con cierto distinción. ¿Ya? Exactamente la misma forma. Entonces, buscar v. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar este medio, punto y coma, lo voy a buscar en esta base de datos, sí, o pincha arriba de la tabla, porque yo creé tablas, pero lo estoy haciendo por si no hemos creado tablas. Sí, sí, no hay problema, es toda la tabla. El número 2 y le pongo coincidencia exacta. ¿Por qué número 2? Es porque cuando encuentre el diario La Nación, por ejemplo, no quiero que me muestre la columna 1, sino que quiero que me muestre la columna 2,
que en este caso sería el código. ¿Cierto? Recuerda cómo funciona, recuerda cómo es la función buscar v. Hay que recordar cómo funcionará el buscar v. ¿Ya? El siguiente es tipo de medio. Bueno, hago exactamente lo mismo en absolutamente todo. ¿Cierto? Hago exactamente lo mismo. Voy a hacerlo paso a paso, sí. Buscar v, prensa escrita, lo voy a buscar en esta tabla, punto y coma, 2 y coincidencia exacta. Pinché el título. Pinché el título. Ya, pincho aquí todo esto. Ahí sí, ahí sí. Y me da bien. Es igual buscar v, el cargo. Entonces voy a buscar este cargo, punto y coma, en esta tabla. Me muestra el número 2 y coincidencia exacta. Entonces ya tengo estos medios, simplemente después los copio y los pego hacia abajo y me va a dar excelente cada uno de ellos. Tengo esto listo. Ahora ya tengo estos datos. Con estos datos ya puedo llegar a realizar una regresión lineal. Vamos a hacer la regresión y después hacemos el análisis de la regresión y la conclusión final. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy aquí a datos. Recuerden que tengo que tener el análisis de datos activado. ¿Dónde se activa el análisis de datos? Lo voy a dejar grabado para que ustedes se acuerden. Voy aquí a archivo, opciones, complementos, aquí complementos de Excel. Ustedes ponen ir y tienen que pinchar las dos herramientas de análisis. Herramienta de análisis y herramienta de análisis VBA. Bien. Y ahí les va a aparecer activado esto. Ustedes lo pinchan, ponen la opción regresión, dan a aceptar, y aquí nosotros vamos a seguir trabajando con el 95% de confianza, por lo tanto no cambian nada, y pinchan aquí rótulos. ¿Qué significa rótulos? Significa que nosotros vamos a seleccionar los títulos. Bien, vamos a seleccionar los títulos. Entonces, ¿cuál es nuestra función I? ¿Qué es lo que nosotros queremos predecir? Lo que queremos predecir es el sueldo. Por lo tanto, el sueldo viene siendo nuestra función I. Y el resto de variables, el rango X, sería todo el resto de las otras variables. Bien, todo el resto de las otras variables. Queremos predecir si es que con las otras variables podemos ser capaz de predecir el sueldo. Queremos ser capaz de predecir el sueldo. Le damos a aceptar y nos da entonces nuestra regresión. Bien, nuestra regresión. ¿Qué pasa con nuestra regresión? Nuestro R cuadrado es pésimo, ¿cierto? Es muy malo. De hecho, el coeficiente de determinación sin R cuadrado es 0,0, es decir, muy cercano a 0. Muy cercano a 0. Cuando el R cuadrado ajustado sea negativo, que es en este caso, nosotros no lo tenemos que tomar en consideración, sino que tomamos el R cuadrado que no está ajustado. ¿Ya? Ese para nosotros va a ser nuestro R cuadrado. En este caso es 0,04, es decir, ¿cuánto explica este modelo actual que nosotros tenemos? El sueldo lo explica en un 4%. Eso es lo que significa, ¿cierto? En un 4%. Por lo tanto, es una explicabilidad demasiado baja y el error viene siendo de un 96%. Por lo tanto, hasta el momento es un mal modelo para poder predecir. Después tenemos que realizar los siguientes análisis. Tenemos que ver aquí el valor crítico de F
Y entonces vemos que tenemos un 43% de error de variabilidad del modelo, cosa que nosotros aceptamos máximo un 5% porque estamos trabajando con un 95% de confianza, ¿cierto? Y también tenemos que hacer el análisis de la prueba F. Recuerden que este valor debe ser mayor que el valor del inverso de la prueba. Veamos si es que es mayor. Entonces vamos a hacer el inverso de la prueba F con la probabilidad 0,975, los grados de libertad y los grados de libertad número 2. Pinchamos ahí y nos da 2,92. Es decir, el valor F no es mayor, ¿cierto?, que el inverso de la prueba de F. Por lo tanto, no nos sirve. Ya lo voy a poner en rojo para que se entienda que es un mal valor y aquí también es un mal valor. Y este también es pésimo valor. ¿Ya? Entonces, el modelo en sí, hasta el momento, no nos sirve para nada, ni siquiera la variabilidad. Pero la pregunta es, ¿podríamos mejorar este modelo? ¿Podría ser distinto? Para eso tenemos que ir a evaluar cada una de las variables que se encuentra aquí abajo. Entonces, tenemos que evaluar primero los beta o los coeficientes, estos que se encuentran aquí. Estos coeficientes tenemos lo siguiente. Ninguno es cero, por lo tanto es la primera evaluación que nosotros hacemos, ¿cierto? Los coeficientes no son cero. Después vemos la probabilidad de que sea cero, para eso ponemos en porcentaje y vemos algo muy importante, fíjense, todas las probabilidades son mayores que el 5% que yo estoy aceptando. Claro, lo que pasa es que lo uno es el intercepto, no es un beta, ¿cierto? No acompaña ninguna variable. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas variables, variables independientes, es muy probable, más allá de lo que yo acepto, para que sean cero. ¿Qué significa eso? Significa que hasta el momento mi modelo no me sirve para poder predecir. ¿Se entiende? No me sirve para predecir el sueldo, saber el cargo, el medio de comunicación, saber dónde trabaja. No me sirve absolutamente de nada. Y no podría llegar a predecir entonces con una certeza, el 95%. Además, analicemos el estadístico T. El estadístico T, recuerden que es el inverso de T. Este me tiene que dar menor que el estadístico T que tienen acá, ¿cierto? Entonces veo 0,975 con los grados de libertad número 2 y me da 1,9. Por lo tanto, veo que absolutamente todos, en valor absoluto, son menores que el estadístico. Todos son menores que el estadístico, lo que significa entonces que absolutamente todos estos datos no corresponden y están mal. ¿Cuál sería, en este ejercicio que nosotros estamos viendo, la recomendación o la conclusión de él? Significa lo siguiente, significa que mediante conociendo el país, el medio o el tipo de medio o el cargo de las personas, yo no puedo llegar a predecir el sueldo. Con estos datos yo no puedo llegar a predecir el sueldo. Esa sería la conclusión estadística y certera del análisis que yo estoy realizando. En caso de que esto me hubiese dado correcto, entonces yo recién ahí puedo llegar a predecir. Y digo, sí, este modelo sí puede llegar a predecir. Y ahí pongo los números y puedo llegar a predecir, ¿cierto?, cuánto sería el sueldo, si es que la persona trabaja en Brasil y además prensa escrita y además no sé qué. ¿Qué es lo que haría yo? Tendría que reemplazar con los códigos del libro de código dentro de la función de regresión lineal. Y podría tener entonces mi resultado. Esa es la manera entonces en la cual nosotros trabajamos y esa es la conclusión de este ejercicio que nosotros estamos viendo.